Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Andrea Rodríguez. Les voy a hablar un poco sobre el marco conceptual del sistema de contabilidad pública. Es un documento el cual está estructurado por una presentación que establece claramente que la Oficina Nacional de Contabilidad Pública es el órgano rector del sistema de contabilidad pública, tal como lo señala el artículo 130 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Tiene por objetivo describir las bases conceptuales, objetos y procedimientos, los cuales permiten valorar, procesar y exponer los hechos económicos y financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio, con el propósito de uniformar la información de recursos y egresos que realicen los entes contables públicos. Esta cuenta con 6 capítulos, los cuales los describiré a continuación, y al final un glosario. El primer capítulo es de las generalidades del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública es aplicable a los entes sujetos a dicho decreto. Prevé el registro de las transacciones económicas financieras vinculadas a la ejecución del presupuesto de recursos y egresos, operaciones de crédito público, movimiento de fondos y de la tesorería, y además operaciones que afectan su patrimonio, así como aquellas que no afectan pero que en el futuro pudieran hacerlo. El ámbito de aplicación es en la República, Distrito Capital, Territorio Insular, Francisco de Miranda y en sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. El sistema de contabilidad pública tiene por objeto el registro sistemático de todos los hechos y transacciones, también como producir los estados financieros, flujos de efectivo, el movimiento de las cuentas patrimoniales, al igual que generar información financiera necesaria para facilitar la toma de decisiones. Se denomina centro de registro a las unidades administrativas responsables de realizar el registro de las transacciones económicas financieras que afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio del ente contable público. El centro de registro está conformado por las unidades administradoras centrales y desconcentradas, así como las dependencias liquidadoras de órganos a saber, como la Oficina Nacional de Crédito Público, la Oficina del Tesoro, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y las unidades administrativas centrales y desconcentradas. En el capítulo 2 establece los fundamentos jurídicos del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública está fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes, decretos, resoluciones y providencias. El capítulo 3 son fundamentos técnicos del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública representa el elemento integrador de la administración financiera del sector público. Las normas aplicables en el diseño del sistema de contabilidad pública son los entes que conforman el sector público, son entes contables sujetos del sistema con personalidad jurídica propia. En este marco, los órganos centrales, rectores, tendrán capacidad y atribuciones para dictar normas reguladoras de sus funciones. La rectoría técnica del sistema de contabilidad pública será ejercida por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, órgano descentralizado del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia financiera. Para que la contabilidad del ente contable público pueda operar como un sistema integrador de información, debe integrarse información presupuestaria, financiera y patrimonial. El sistema debe satisfacer las siguientes condiciones de diseño y operaciones: universalidad del registro, registro único en cada transacción, conceptualización amplia de los términos de ingresos y gastos. Si bien los ingresos son las fuentes de los fondos y los gastos son el uso de dichos fondos. Debe tener un diseño de un sistema integrador de cuentas presupuestarias, patrimoniales y de resultados. Seleccionar el momento contable que permita interrelacionar los subsistemas de información, tanto presupuestarios, financieros y patrimoniales. En materia de recursos, los momentos contables son devengado y recaudado, y los momentos contables de los ingresos son causados y pagados. Antes de este momento, la información es de tipo presupuestario. En este capítulo también se encuentran establecidos los principios de contabilidad del sector público, que son emitidos por la Contraloría General de la República, los cuales son entidad, continuidad, que quiere decir que se presume que toda entidad contable realiza una actividad continua con proyección del futuro, excepto cuando se limita su existencia. Registro, el periodo contable, que este periodo contable debe ser de un año, salvo el primer periodo que pudiera tener una duración menor. Importancia relativa, precio de adquisición, causal y derivado. Los gastos y los ingresos serán reconocidos
conocidos para su registro en el momento en que se cause o se venda, respectivamente, haya o no movimiento de efectivo. Un gasto se considera causado al hacerse exigible el pago de la obligación correspondiente y un ingreso se considera devengado cuando se adquiere el derecho de percibir una determinada cantidad de dichos recursos. En dado caso que dichos principios no se puedan aplicar a la contabilidad del sector público, serán sustituidos por los principios de contabilidad de aceptación general emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. La información contenida en los estados financieros que elaboran los entes públicos deben cumplir con los requisitos que se indican a continuación. Debe ser oportuna, clara, tiene que tener objetividad. La información contable debe ser objetiva, utilizando métodos y procedimientos que impidan el uso de criterios subjetivos. Debe ser verificable, imparcial y de gran utilidad. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en el ejercicio de sus atribuciones, dicta las normas técnicas de contabilidad. Dichas normas surgen por la necesidad de dotar el sector público de un marco normativo que regule su contabilidad. El capítulo 4, los modelos del sistema de contabilidad pública. Como todo sistema, está conformado por otros subsistemas. El sistema de contabilidad pública puede entenderse como un elemento de control, soporte para la gestión de finanzas públicas. Descripción de los modelos del sistema de contabilidad pública. El ámbito de aplicación son a los agentes del sector público. El modelo se estructura sobre la base de referencias legales, normas generales de contabilidad, normas técnicas y el marco conceptual del sistema de contabilidad público. Las normas generales de contabilidad del sector público se definen como fundamentales y conceptos básicos o postulados. Las normas técnicas de contabilidad regulan el ciclo o proceso contable. Los insumos que alimentan el sistema son las transacciones económicas financieras, las cuales pueden ser de dos tipos: transacciones económicas financieras que derivan de la ejecución presupuestaria y las que no derivan de la ejecución presupuestaria, pero que afectan la ecuación patrimonial de activos, pasivos y patrimonio, así como los ingresos y gastos. La diferencia es que su origen, algunas provienen de la ejecución presupuestaria y las otras no. Los procesos tenemos el reconocimiento, medición, registro y transacciones económicas financieras que afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio del ente contable público. En el reconocimiento es la etapa de captura inicial de las transacciones en las cuales se deben identificar, clasificar según un plan de cuentas patrimoniales emitidos por la ANCOP. La medición, el sistema de contabilidad pública utiliza como unidad de medida monetaria el bolívar, que es la moneda de curso legal. Registro es la afectación o asiento que se realiza en los libros principales y auxiliares de contabilidad y que genera como producto estados de situación financiera, rendimiento financiero, movimiento de cuentas patrimoniales, flujo de efectivos, notas explicativas y reportes contables. Automatización de los modelos del sistema de contabilidad pública. La herramienta informática denominada Sistema Integral de Gestión y Control de Finanzas Públicas, a fin de lograr un sistema único e integrado. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública desarrolla la matriz general de contabilidad, teniendo como funcionalidades de la matriz de contabilidad aplicación universal. Contiene un universo de cuentas, ramos, partidas de los clasificadores necesarios para el proceso de información, integración de los sistemas, integración de los sistemas, las operaciones de la matriz que genera dicha matriz son registros de las transacciones, asiento de cierre, asiento de ajuste, registro de operaciones de crédito público, registro de las operaciones del sistema de tesorería. Los reportes son estados de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estados de movimiento de cuentas patrimoniales, entre otros. Las ventajas de dicha matriz son que integran los procesos tanto presupuestarios, económicos y patrimoniales y que también tiene una normativa legal. El capítulo 5 trata sobre los elementos del sistema de contabilidad pública que están representados por transacciones, registros y un plan de cuentas patrimoniales. Que dicho plan de cuentas es el instrumento normativo que comprende el código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos y cuentas de orden.
de cierre. El plan de cuentas patrimoniales se identifican las cuentas y subcuentas a través de dígitos, considerando las siguientes características. Flexibilidad. El código contable está diseñado de manera tal que permite agregar nuevas cuentas. Jerarquizados. El código contable establece subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de cuentas, entre otras características. El plan de cuentas patrimoniales está estructurado por códigos numéricos que emplean para identificar las cuentas y subcuentas. Consta de 9 dígitos y 6 posiciones o categorías. El primero está clasificado por un grupo que constituye el mayor nivel de agregación de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Cuentas de orden y de cierre, representadas por el primer dígito del código. Subgrupo constituye el primer nivel de desagregación del grupo y representa el segundo dígito del código. Rubro constituye el segundo nivel de desagregación del grupo de cuentas y representa la tercera posición del código. Cuenta, ubicada en la cuarta posición y agrega 2 dígitos al código. Subcuenta del primer orden constituye el primer nivel de cuenta y la quinta posición del código, la cual agrega 2 dígitos. Subcuentas de segundo orden constituye el segundo nivel de desagregación de la cuenta, ocupa la sexta posición del código, la cual le agregan 2 dígitos y es el nivel de detalle. El plan de cuentas patrimoniales es autorizado periódicamente por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y se publica en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Los asientos desarrollados en el sistema de contabilidad corresponden a las transacciones tanto patrimoniales presupuestarias y patrimoniales no presupuestarias. Las transacciones patrimoniales presupuestarias de recursos son ingresos corrientes e ingresos capitales, y de egresos son gastos corrientes y gastos capitales. Las transacciones patrimoniales no presupuestarias son transacciones sin imputación presupuestaria, cierre de cuentas patrimoniales y determinación de resultados. El sistema de contabilidad pública contempla el uso obligatorio de los libros diarios y mayor. El libro diario se registran todas las operaciones y transacciones realizadas por el ente contable público en forma cronológica y detallada. El libro mayor contiene las transacciones que se registran en el libro diario, con el propósito de conocer sus movimientos y saldos en forma particular. Los libros auxiliares contienen el detalle de los registros contables, elaborados con base a los comprobantes de contabilidad. Algunos libros auxiliares son libros auxiliares de banco, libros auxiliares de bienes muebles e inmuebles, libros auxiliares deudores y libros de existencia de almacén, entre otros. Lineamiento para llevar los libros de contabilidad de forma adecuada. Los libros principales de contabilidad deben llevarse en idioma castellano, debe estar expresado en el momento en moneda de curso legal. Los registros de los libros principales de contabilidad no deben contener tachaduras ni enmendaduras. Los estados financieros comprenden estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, estado de movimiento de cuenta patrimonial, estado de flujo de efectivo, notas, siendo el estado financiero que representa la situación financiera y patrimonial del ente contable público, indicando la totalidad de las cuentas que comprenden activos, pasivos, patrimonios y cuentas de orden, siendo las cuentas de orden las que no afectan ni el activo, ni el pasivo, ni el patrimonio o las operaciones del periodo, pero que en un futuro pudieran o no convertirse en un hecho económico financiero. Las cuentas de orden deben presentarse al final del estado de situación financiera. El estado de rendimiento financiero, anteriormente denominado estado de resultados, es el estado financiero en el cual se presentan las cuentas de ingresos y gastos, así como el resultado obtenido. El estado de movimiento de cuentas patrimoniales, cambios ocurridos en las cuentas que conforman el patrimonio del ente contable público, y estado de flujo de efectivo es el estado financiero que muestra el movimiento de entrada y salida del efectivo. Las notas explicativas constituyen la información complementaria de los estados financieros que suministran y se describen de forma narrativa. El reconocimiento en el proceso de incorporación de los estados financieros en una cuenta que cumple con la definición de los elementos correspondientes. El activo se reconoce en los estados de situación financiera cuando es probable obtener un beneficio económico futuro. El pasivo cuando es probable que el pago de esa obligación presente. Los ingresos cuando han ocurrido un incremento de los beneficios económicos futuros relacionado con un aumento de los activos y una disminución de los pasivos.
y los gastos cuando han surgido una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con una disminución de los activos y un incremento de los pasivos y que se puede medir con fiabilidad. El reconocimiento contable se presenta en dos etapas, reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. El reconocimiento inicial está presentado por la primera vez que se registra en los estados financieros y el reconocimiento posterior es la modificación de una cuenta ya reconocida. La certificación de los estados financieros de la República serán certificados por el sello institucional y la firma de la máxima autoridad de la Oficina Nacional de la Contabilidad Pública, y los estados financieros de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales serán certificados por el sello institucional y firma en su máxima autoridad. Documentos justificativos de las transacciones son los documentos que sirven de prueba y de evidencia en las transacciones realizadas y deben reposar en las unidades de la contabilidad respectiva. Capítulo sexto y último, procedimientos técnicos del sistema de contabilidad pública. Esta trata sobre los procesos de ajustes de cierre del ejercicio económico financiero. Al finalizar el ejercicio económico financiero, se debe proceder a realizar algunos ajustes a las cuentas contables, así como cerrar las cuentas de ingresos y gastos para determinar el resultado económico del ejercicio o de la gestión. Antes de realizar el cierre de cuentas, se debe ejecutar los siguientes procesos de ajuste, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos. Revisión y correlación de errores en los registros contables. Estos errores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuando son cuantitativos son anotaciones contables con valoraciones equivocadas, y cuando son cualitativos son anotaciones contables en cuentas equivocadas. Mediante este proceso se determina y corrigen los errores afectados en asientos tales como asientos de anulación, asientos de complementación, entre otros. Conciliación de saldo. Consiste en comparar los saldos contables con los saldos reales y, en su caso, corregir las diferencias que pueden existir. Un ejemplo son los bancos. Ya para finalizar con este tema, se debe antes que el ente contable público proceda al cierre de todas las cuentas de ingresos y gastos, luego de realizar el ajuste correspondiente. Gracias.